Así es, la primavera en Rusia. Hola, soy Edgar. Hoy veremos cómo es la primavera en San Petersburgo. En el pasado ya hicimos la primera parte de este video aquí arriba. Si ya la viste, puedes saltar a la segunda parte abajo en los capítulos. También no olvides suscribirte a este canal y darle like al video si te gusta. Ahora comencemos. Es jueves 4 de abril, estamos a menos 7 grados, es un día soleado, pero hace un poco de frío. Entonces, la primavera en San Petersburgo se ve así. A principios de abril generalmente estamos a estas temperaturas tan frías, pero la diferencia es que ahora hay sol, el sol empieza a hacerse más presente y entonces aunque estemos a menos 7, menos 5, menos 4, el clima no está mal, se puede salir tranquilamente a caminar. Yo por ejemplo en invierno cuando estamos a menos 7 no uso esta chamarra, uso una chamarra más gruesa y pues nada, ahora en abril empieza el tiempo mejor, aunque parezca exagerado. Pero también se puede ver de esta manera. La primavera en Rusia puede ser muy variada, sobre todo en San Petersburgo. De hecho, aquí tenemos las 4 estaciones. Como pudimos ver la semana pasada, la primera semana de abril, tuvimos todavía nevadas. Y fue bastante, la verdad. Si pudieron ver, por ejemplo, en la parte anterior del video. Y ahora estamos a 20 grados. Y está el solecito. Yo salí a caminar en este pequeño bosque o parque cerca de mi casa. Si pueden ver, los árboles no están muy verdes todavía. Pero más adelante en la primavera, a finales de abril, tendremos todo verde, lleno de frutas, flores. Y se puede venir hasta a recoger frambuesas, fresas y de todo aquí. Los tendré actualizado sobre las nuevas condiciones del clima. Veamos un poquito este parquecito.
Como pueden ver, hay zonas con agua, charcos de agua, porque es la nieve derretida, no ha llovido. Es simplemente la nieve que ya no está. Y esperemos que no haya más. Pero en mi experiencia, llevando aquí 3 años en San Petersburgo, todavía en mayo puede haber nevadas. Esperemos que no. Pero la temperatura sí puede bajar y puede ser de nuevo a los 0 grados. El verano aquí en San Petersburgo no es tan caliente. Ha habido veranos calientes, pero no es la norma. Y ahora en primavera lo que sí es bonito es el paisaje. Se puede salir, como pueden ver, yo sin chamarra, y la semana pasada con bufanda, gorro y todo. Pero bueno, gocemos un poquito el clima. Como pueden ver, no soy el único caminando en este bosque. La gente normalmente cuando el clima es bueno sale a caminar, lo hacen mucho. Y bueno, aquí encontramos otras personas. Hay muchos perritos y puedes encontrar también gatitos que salen de las casas y van a pasear. Y una vez encontré un puercoespín. Pero ahora los dejaré solos un momento porque quiero disfrutar un poco de esta caminata en este buen clima. La verdad, vi que hoy iban a ser 20-21 grados y dije, tengo que salir. Entonces los dejo un segundo, pero nos vemos más al ratito en otras actualizaciones sobre la primavera en San Petersburgo. Ahorita nos vemos. De camino a casa encontramos esta casita azul, qué bonita, miren. Una casita de campo, ay, yo quiero una de esas. Y ya estamos en mayo, cuando la primavera está en pleno apogeo, supuestamente. Vean, está ya más verdecito todo. Y este es un atardecer en un pequeño parquecito con un lago que les voy a mostrar ahora para que lo vean. Ya viene el buen tiempo, estamos 15 grados, ayer estábamos de hecho a 23 y esperemos que no venga el mal tiempo todavía, porque todavía hasta junio puede haber días a 0 grados. Deseenle suerte. Este lago en invierno va a estar congelado y puedes cruzar caminando por aquí. Y de hecho, si pusieron atención, en algún video puse un niño deslizándose en un trineo. Se los pongo de nuevo para que lo vean.
En mayo empiezan ya los días soleados. De hecho, en abril tuvimos alguno, pero en esta última semana de abril y primera de mayo, todos los días han estado soleados. La temperatura no muy alta, pero ya se disfruta el tiempo. De hecho, esta semana fuimos a hacer una carne asada, o como dicen en Rusia, shashliki. Una carnita asada en San Petersburgo. Les dejo el video aquí arriba para que lo vean. A inicios de abril todavía teníamos la nieve y ahora a inicios de mayo ya está el solecito, todavía está fresco, pero se está bien rico. Yo salí por mi cafecito, pero ustedes no olviden suscribirse a este canal. Como hemos visto, la primavera en San Petersburgo es muy diferente. Realmente tenemos ese pase del invierno a la primavera, pero durante la primavera tenemos momentos de nieve, de calor, y en las diferentes etapas podemos ver cómo va cambiando de la nieve a los árboles más marrones y finalmente hasta todo el ambiente verde y bonito que se vive aquí. Y con la primavera llegan los días bonitos y de alegría. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.